Una película se compone de muchos elementos: un guión, vestuarios, decorados, cámaras, lentes, iluminación, banda sonora, pre- y postproducción. Pero sin duda la historia del cine ha estado marcada por los actores, quienes le han dado un cuerpo, una voz, una gestualidad a los personajes escritos en los guiones. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería ver una película sin conocer el nombre de los actores? Bueno, eso era exactamente lo que pasaba al comienzo del siglo XX. En el video de hoy les traigo la historia de la que es considerada la primera estrella de cine, que después de tocar el cielo con las manos, tuvo una pronunciada caída y terminó sus días en la tristeza y el olvido. Acompáñenme a conocer la historia de Florence Lawrence. Desde sus inicios, la industria de Hollywood comprendió muy bien la importancia que tenían los actores a la hora de darle vida a sus películas. Más que un conglomerado de estudios cinematográficos o simplemente una industria del entretenimiento, Hollywood ha sido un fenómeno cultural que ha sabido muy bien cómo moldear los sueños, los miedos, los deseos, las aspiraciones de generaciones enteras de espectadores. Fue en este periodo donde actores como Charles Chaplin, Rudolph Valentino y Mary Pickford se convirtieron en los primeros íconos de Hollywood. Sus nombres relucían en carteles luminosos, sus rostros poblaban revistas y diarios, mientras los estudios creaban un halo de misterio alrededor de sus actores, convirtiéndoles en figuras cercanas a lo divino, capaces de encarnar los ideales de la belleza, talento y éxito. El concepto de estrella de cine fue cuidadosamente elaborado y fabricado por los estudios de Hollywood durante la década de los 10, cuando productores y ejecutivos comprendieron que el público que iba a ver las películas establecía una conexión emocional con ciertos actores y actrices, lo que ocasionaba un masivo aumento de las audiencias. Pero ni Chaplin ni Mary Pickford fueron las primeras estrellas de cine. Hay un nombre anterior, que con las décadas fue sepultado en el olvido. Florence Annie Bridwell nació en 1886 en Hamilton, Ontario, una provincia del centro-oeste de Canadá que limita con Estados Unidos y los Grandes Lagos. Su madre, Charlotte Bridwell, de nombre artístico Lotta Lawrence, era una actriz de vodevil, y con ella debutó sobre las tablas a la temprana edad de 3 años. En los carteles del espectáculo familiar se anunciaba como Baby Flo de Child Wonder, el primero del que sería sus muchos nombres artísticos que tendría a lo largo de su carrera. Cuando tenía 12 años y murió su padre, ella, su madre y sus hermanos mayores se mudaron a la ciudad de Buffalo, Nueva York. Allí destacó por practicar deportes como equitación o patinaje sobre hielo. Después de graduarse, Lawrence se unió a la compañía teatral de su madre, pero esta se disolvió al poco tiempo por conflictos entre sus integrantes. En 1906, Lawrence y su madre terminarían por mudarse a la ciudad de Nueva York. En 1906, con apenas 20 años, Florence participó en su primera película para Vitagraph Studios. Era una época convulsionada. Thomas Edison intentaba monopolizar la industria del cine mediante sus patentes, y muchas productoras como Vitagraph resistían ese control. Durante 1907, Florence trabajó en más de 30 cortometrajes para Vitagraph, muchos de ellos aprovechando sus habilidades ecuestres. Mientras tanto, seguía haciendo teatro y realizando giras por pequeñas ciudades en condiciones precarias. Fue entonces cuando decidió que su futuro estaba en el cine. A principios del siglo XX el cine no tenía prestigio, las películas no llevaban crédito y los actores preferían mantener el anonimato. Pero Florence Lawrence estaba destinada a cambiar eso. En 1908 el director D.W. Griffith, uno de los pioneros del cine, buscaba una actriz para su película The Girl and the Outlaw. Tras una búsqueda casi detectivesca, encontró a Florence gracias a Harry Salter, un actor que había coincidido con ella en Vitagraph. Poco después, Florence y Harry se casaron. En Vitagraph, Florence cobraba alrededor de $20 a la semana por trabajar de actriz y de costurera. En la Biograph pasó a cobrar $25 a la semana trabajando solo como actriz. En poco más de año y medio, protagonizó más de 100 películas. Una de ellas fue Resurrection, de 1909, basada en la novela homónima de Tolstoy, que causó furor entre el público. Los fanáticos escribían cartas preguntando quién era la chica del Biograph, pero los estudios se negaron a revelar su identidad.
temían que comenzara a exigir mejores contratos. Y tenían razón. Con el tiempo, Florence comenzó a ser reconocida por las calles de Nueva York. Es ahí cuando se dio cuenta que debía exigir mejores condiciones laborales. Además, junto con otros actores bajo contrato, decidieron organizarse y comenzar a exigir mayor libertad a la hora de elegir proyectos. La respuesta de la biógrafa fue categórica y decidió despedirlos a todos. Fue entonces cuando Carl Laemmle, un joven empresario europeo, vio una oportunidad. Contrató a Florence para su nueva empresa Independent Moving Pictures, o IMP, prometiendo acreditarla con su nombre en todas sus películas. Así nació la primera estrella de cine. Pero Laemmle no solo quería presentar a Florence al público, quería crear un fenómeno. Así que lanzó una campaña de marketing revolucionaria. Hizo correr el rumor de que Florence había muerto atropellada por un automóvil. El impacto emocional fue inmenso. Unos días después publicó un anuncio en los principales periódicos del país. Florence Lawrence está viva y ha firmado exclusivamente con IMP. Para confirmarlo, organizó un evento en St. Louis, Missouri. Cuando Florence bajó del tren, fue recibida por una multitud frenética. La gente corría hacia ella. Algunos le arrancaron parte de su abrigo tratando de tocarla. Ella, confundida, pensó que todo ese tumulto era por el tren. Sus acompañantes le dijeron: "No, Florence, es por usted". Cuando IMP estrenó su primera película con Florence, el concepto de Star System era ya una realidad. Florence trabajó durante 11 meses en IMP y protagonizó algo así como 50 películas. Pero la industria del cine estaba dividida. La poderosa Motion Pictures Patents Company dominaba el mercado y empresas más independientes como IMP luchaban por sobrevivir. Pero gracias a la popularidad de Florence Lawrence, IMP logró mantenerse. En 1910, Florence y su marido pasaron a trabajar con Sigmund Lubin, fundador de los estudios Lubin, donde Florence filmó más de 40 películas. Fue allí donde, según cuentan, aconsejó a una joven actriz canadiense llamada Mary Pickford para que tomara su lugar en IMP. Con el tiempo, Pickford se convertiría en una de las grandes figuras del cine mudo. Poco después, por razones legales y para evitar pagar derechos a Edison, la industria del cine se trasladó a Los Ángeles. Florence, sin embargo, decidió quedarse en New Jersey. Fundó junto a Harry Salter su propia productora, Victor Studios, pero no tuvo éxito. En 1912, cansada y enfrentando problemas matrimoniales, decidió retirarse del cine. Carl Laemmle, quien ya había comprado Victor Studios para integrarla dentro de Universal Pictures, convenció a Florence para regresar a la pantalla. Pero su retorno no fue sencillo. Durante el rodaje de una película, sufrió un accidente que le provocó severas quemaduras y graves secuelas psicológicas. Universal no quiso cubrir los gastos y Florence tuvo que usar su propio dinero. Fueron años difíciles. Después del accidente sufrió una profunda depresión que se vio agravada al ver Florence cómo su fama disminuía y nuevas estrellas comenzaban a brillar. En la década de 1920 prácticamente desapareció de la pantalla y para el final de la década, durante el crack del 29, perdió la mayor parte de la fortuna que había hecho trabajando en el cine. Tuvo que regresar a Hollywood, trabajando en pequeños papeles no acreditados para la Metro-Goldwyn-Mayer. A los 52 años, Florence fue diagnosticada con una enfermedad ósea incurable. Sumida en la tristeza, el 28 de diciembre de 1938, después de escribirle una carta a uno de los pocos amigos que quedaban, decidió terminar con su vida. Según algunas versiones, ingirió una sobredosis de pastillas. Otros señalan que tomó veneno para ratas. Florence Lawrence no fue solo una actriz, fue una pionera. Su figura marcó el camino para que el cine dejara de ser una simple atracción de feria y se convirtiera en una forma de arte capaz de crear mitos, sueños y emociones compartidas por millones. Hasta acá el video de hoy. Si te gustó, por favor no te olvides de darle like, dejar un comentario y suscribirte al canal. Esto nos ayuda mucho porque así YouTube nos recomienda a más personas. También te recuerdo que tengo un Patreon en donde subo contenido constantemente. Muchas gracias por ver y chao a tutti.